Ida, el último viaje hacia la paz. En 2018, en un rincón remoto del interior de la provincia de Córdoba, donde los días eran largos y las tardes parecían eternas, vivía Ida, una mujer de 63 años que había visto pasar la vida a su manera. Nacida y criada en ese pequeño pueblo, su carácter se había forjado en una mezcla de orgullo, determinación y cierta altivez. Había sido siempre una persona fuerte, independiente, acostumbrada a llevar las riendas de su vida y a veces a controlar la de los demás. Su buena posición económica la mantenía en un estatus superior al de la mayoría de sus vecinos, y eso en ocasiones la hacía sentirse invulnerable. Pero el destino tiene extrañas maneras de recordarnos nuestra fragilidad. Ese año, Idia recibió un diagnóstico que sacudió sus cimientos. Una enfermedad terminal, progresiva e implacable, cáncer de intestino y estómago metastásico. La noticia, aunque devastadora, fue recibida con una mezcla de incredulidad y negación. A pesar de los avances de la enfermedad, ella se aferraba a su vida con la misma determinación que había mostrado en los momentos más difíciles. Pero a medida que la enfermedad avanzaba, también lo hacía la certeza de lo irremediable. El tiempo fue implacable y la enfermedad avanzaba. Los dolores empezaron a intensificarse y con ello las horas solitarias en las noches largas y frías. Fue entonces cuando los cuidados paliativos se convirtieron en su única tabla de salvación. En cada intervención, los enfermeros no solo atendían su dolor físico, sino también su sufrimiento emocional. El enfoque no estaba únicamente en prolongar la vida, sino en dar calidad a lo que quedaba de ella. Ida empezó a percibir que este tipo de cuidados no solo aliviaba a su cuerpo, sino que también abría espacio para el diálogo, para la comprensión profunda de lo que significaba morir. Ida contaba con dos sistemas de atención que, en teoría, le brindaban lo mejor de ambos mundos. Por un lado, tenía acceso al servicio de internación domiciliaria a través de una obra social a la que accedían la mayoría de los jubilados del país. Este servicio le permitía estar en su hogar, en el lugar que conocía y amaba, rodeada de sus cosas y de la rutina que tanto valoraba. Pero, por otro lado, su situación económica le permitía acceder a una obra social privada, de categoría, que le ofrecía tratamientos y atenciones que pocos podían permitirse. Esa dualidad, en lugar de reconfortarla, comenzó a crear en ella una serie de tensiones internas. Fue durante esas primeras semanas cuando Marcos, un joven enfermera de apenas 23 años, comenzó a formar parte del equipo que cuidaba a Ida. Marcos, a pesar de su juventud, había aprendido a lidiar con el dolor de otros desde muy joven, pues en su propia vocación había tenido que enfrentar pérdidas tempranas. Quizás por eso, o tal vez por su naturaleza sensible y observadora, Marcos no veía en Ida solo a una mujer difícil. Veía a alguien asustada, alguien que se estaba enfrentando a la sombra de la muerte y no sabía cómo hacerlo. Al principio, Ida se mostraba altanera y fría, como si el hecho de tener medios económicos altos pudiera comprarle tiempo, o peor, como si el dinero pudiera evitar lo que el destino le tenía preparado. Cuando los enfermeros de cuidados domiciliarios, solicitados por su obra social privada con plan premium, comenzaron a visitarla para ofrecerle su cobertura, ella los recibía con indiferencia, a veces con desprecio. ¿Qué sabrán ellos de lo que necesito?, solía murmurar entre dientes. A medida que los días pasaban, el equipo de enfermeros que atendía a Ida se encontraba en una encrucijada interna. Cada visita era recibida con desprecio o comentarios racistas que, aunque dolían profundamente, debían ser ignorados en nombre de su deber profesional. La ética les exigía brindar un cuidado empático y respetuoso, pero moralmente luchaban con el resentimiento y la frustración que las palabras de Ida despertaba en ellos. Marcos, en particular, sentía el peso de esa dualidad. Por un lado,
Su vocación lo impulsaba a seguir ofreciendo apoyo incondicional, pero por otro, el maltrato constante ponía a prueba su humanidad. Frente a la cama de Ida, cada gesto de cuidado era un acto de superación personal, de seguir adelante pese al dolor moral que cargaban en silencio. Para Ida, aceptar su ayuda era aceptar que su cuerpo la había traicionado, que no había vuelta atrás. Había un muro de perjuicios que separaba a Ida de quienes la cuidaban, y su malestar no era solo físico, sino profundamente emocional. Sus actitudes racistas y clasistas se manifestaban en comentarios hirientes sobre la procedencia de los enfermeros o la supuesta inferioridad de la atención que recibía. Al principio, el equipo intentaba no tomárselo de manera personal, comprendiendo que el dolor y el miedo hablaban por ella. Sin embargo, las palabras de Ida dejaban cicatrices invisibles como frustración, tristeza e incluso una sensación de impotencia. Estos sentimientos se acumulaban en cada uno de los cuidadores que, a pesar del maltrato emocional, mantenían su profesionalismo. Para algunos, las críticas despertaban dudas sobre su propio valor, mientras que otros sentían el desgaste emocional de intentar acercarse a una paciente que se negaba a reconocer su humanidad. El enfoque transcultural del cuidado, centrado en el respeto y la comprensión, era puesto a prueba constantemente, ya que parecía que Ida luchaba por no aceptar que la vida no hacía distinciones entre etnia o estatus. Con el tiempo, el olor físico de Ida se volvió constante. Las noches se hacían interminables y los días monótonos y grises. Los cuidados paliativos, centrados en aliviar su sufrimiento, eran una mezcla de alivio físico y acompañamiento emocional, pero aún así, Ida no estaba lista para dejar caer las barreras. A veces, en la soledad de su habitación la oían sollozar, pero ella jamás admitiría que el dolor no solo atacaba su cuerpo, sino que también desgarraba su alma. Marcos, a lo largo de su vida, tenía incorporado a través de su padre buenos hábitos que generaban en él un buen estilo de vida, como salir a correr, andar en bicicleta y la lectura enfocada en libros de autoayuda, actividades que sin saber le servirían para acompañar a las personas en situaciones difíciles como las de Ida. Era esencial mantenerse fuerte en medio del dolor ajeno. Él encontraba espacios para meditar, ejercitarse y rodearse de actividades que le brindaran paz y fortaleza en el interior. El autocuidado no solo ayudaba a sobrellevar el mal trago de su trabajo, sino que le permitía estar presente, con el corazón abierto para Ida. Sabía que al cuidar de su bienestar, él podría ofrecer lo mejor de sí y enfrentar los inevitables desafíos de la vida con mayor resiliencia y serenidad. Cada día era más difícil para Ida. Las visitas de los médicos, las inyecciones, los calmantes, las máquinas, los parches. Cada intervención era un recordatorio de su fragilidad. Ida había pasado de ser una mujer activa y dominante a alguien completamente dependiente de otros, y eso la consumía. En sus ojos, la rabia y el miedo se entremezclaban con el dolor físico. Se enfureció con los enfermeros, lanzando comentarios despectivos, criticando cada gesto, pero en el fondo sabía que estaba luchando contra algo mucho más grande que su propia enfermedad. Fue durante una noche de insomnio que Ida tuvo una conversación con Marcos que marcaría un antes y un después. El joven enfermero había ido a revisar y mientras ajustaba la bomba de alimentación parenteral, ya que no podía por sus propios medios ingerir alimentos, este le dijo suavemente: sé que esto es muy difícil, Ida, y que posiblemente creas que ninguno de nosotros puede imaginar lo que estás sintiendo, pero estamos aquí para ti, para hacerte que este viaje sea lo más llevadero posible. No tienes que hacerlo sola. Ida, por primera vez, no respondió con dureza. Habló el silencio, dejando que las palabras de Marcos se instalaran en su mente. No estaba sola, pero ¿cómo podía aceptar esa verdad cuando toda su vida se había construido sobre la independencia y el control? Ida
Atravesó cada una de las fases del duelo, a través de la negación, la ira, la negociación, la depresión y por último, la más agradable para el entorno, la aceptación. Con el tiempo, Ida comenzó a cambiar, dejó de pelear, en búsqueda de paz a pesar de que su cuerpo se debilitaba más cada día, lo que la obligaba a dejar de luchar contra aquellos que la cuidaban. La rabia que una vez proyectaba hacia sus cuidadores se transformó en agradecimiento. Ida ya no rechazaba la ayuda, sino que la aceptaba con resignación, pero también con un profundo respeto por quienes la rodeaban. Marcos, con su dulzura inquebrantable, le había enseñado que el cuidado iba mucho más allá de lo físico. Se trataba de estar presente, de acompañar en silencio, de ofrecer una mano cuando las palabras ya no eran suficientes. Seguía pasando el tiempo y el dolor físico seguía presente. Pero había algo más ahora, una sensación de aceptación que flotaba en el ambiente. Las noches ya no eran tan largas, las palabras despectivas habían desaparecido. En su lugar, Ida comenzó a compartir fragmentos de su vida, recuerdos de un pasado que, aunque lejos, seguían muy vivo en su memoria. Una tarde, mientras Marco coloca crema en su piel, Ida tomó su mano y le susurró: Nunca pensé que llegaría a necesitar tanto a alguien como a ti. Gracias por no rendirte conmigo. Marco, sonrojándose con los ojos llenos de lágrimas, respondió: Todos tenemos miedo, Ida. Lo importante es que no estás sola. Marcos demostró que gracias a sus cuidados invisibles, silenciosos o subvalorados, aquellos que reflejan los valores, las virtudes y las obligaciones morales de la profesión en cada comportamiento, al reconocer las necesidades que existen más allá de las físicas. Las últimas semanas de Ida fueron diferentes. Ida encontró una nueva dimensión humana, esa paz espiritual que sin pensarlo estaba en ella, solo que al no tener conciencia absoluta y pagando el precio de una vida con rigidez, frialdad, altanerismo, poco se hizo para poder apreciar su existencia y la posibilidad de ser cuidada. El equipo de enfermería tenía una excelente comunicación, herramienta fundamental con la que contaban. Eran muy unidos y se comunicaban entre ellos, lo que hacía que el entorno laboral fuera positivo para acompañar cada paso de ese viaje, asegurándose de que, en sus últimos momentos, Ida sintiera la calidez de la humanidad que la rodeaba. Ellos, en consecuencia, construirían el viaje placentero del cuidado. Hacia el final, Ida se volvió otra persona. Era simpática, agradecida e incluso sonreía cuando recibía a los enfermeros. Rogaba por morir en paz, no por escapar del dolor, sino porque había llegado a un punto de aceptación. Aquella mujer, que una vez había sido tan cerrada a los demás, ahora se había abierto a la humanidad de quienes la cuidaban. Fue aquí donde los pilares del cuidado humanizado, basado en valores, virtudes, principios éticos, los derechos de las personas y un trabajo en equipo, alcanzaron su máxima expresión. Los enfermeros no solo estaban ahí para tratar su enfermedad, sino para acompañarla en su tránsito final, brindándole una mano cálida cuando más lo necesitaba. La interacción entre Marcos e Ida, en la que surge reconocimiento e interés por el otro, por sus sentimientos y emociones, fueron sensibles a sus necesidades esenciales. Esa interacción fue más allá de lo personal, haciendo que ellos reconozcan ese vínculo tan importante que beneficiaba a los dos. La mañana en que Ida falleció, el cielo estaba gris, pero no había tristeza en el ambiente, sino una sensación de alivio. Marco permaneció a su lado hasta el final, sosteniendo su mano. Cuando llegó el momento, Ida cerró los ojos suavemente y en su rostro se dibujó una sonrisa serena. Marcos, quien estuvo a su lado hasta el último aliento, también experimentó una transformación. Aunque había lidiado con muchos pacientes terminales a pesar de su corta carrera, el caso de Ida fue especial para él. Al principio, el desafío de cuidar a una paciente tan difícil lo había agotado emocionalmente, haciéndolo dudar de su vocación. Pero conforme Ida fue cambiando, también lo hizo Marcos.
Entendió que el verdadero acto de cuidar no consistía solo en aliviar el dolor físico, sino en acompañar al ser humano en su proceso de duelo y reconciliación con la vida y la muerte, apoyando conductas y estímulos que mejoren la situación de vida. Al salir de ahí, Marcos había dado por hecho que lo aprendido en este domicilio era algo invaluable. El verdadero poder del cuidado radica en su capacidad de trascender el cuerpo para sanar también el alma.